Perdimos lo que Juan Manuel Santos, presidente de Colombia por obra de un fraude electoral, llama la guerra. La perdimos. Mandamos a nuestras fuerzas militares a que pasara por las Orcas Caudinas allá en La Habana, en Cuba. El que quiera saber de las Orcas Caudinas, que estudie un poco de historia de Roma. A eso los mandaron, genuflexos y vencidos, humillados. Esa es la verdad, y la verdad es como es, por triste que sea. Pues miremos por cuáles razones decimos que lo que mandamos fue un ejército vencido a prosternarse a los pies de un ejército vencedor. Las FARC eran, en el gobierno del presidente Uribe, una banda narcoterrorista, declarada como tal, en todos los grandes escenarios de la política internacional de Europa y de los Estados Unidos. Y no tenían más remedio que ocultarse, correr de huida de las operaciones militares. Eran una banda de delincuentes en derrota que se escondía en las selvas y que no podía aparecer y que todos los días perdía hombres, perdía efectivos, perdía medios para hacerle daño a los colombianos. ¿Hoy qué son? Pues lo dijo Márquez desde La Habana ante los medios de comunicación que este gobierno les ofrece profusamente para que le digan la verdad al mundo, su propia verdad. Márquez, uno de los grandes bandidos y asesinos que ha habido en este país, dijo que la reunión se había celebrado entre los militares de los dos ejércitos en igualdad de condiciones. Ahí está el comienzo de nuestra derrota, queridos oyentes, amigos de la hora de la verdad. Los militares, de manera que el sargento Pascuas y de manera que Fabián Ramírez y de manera que Andrés París han quedado elevados a la condición de militares. ¿Con qué grado? Ya lo sabremos, si los dejan de coroneles o los ponen directamente de generales. Pero son militares de los dos ejércitos. Lo de las FARC, para el presidente Uribe y para todos los colombianos, era simplemente una banda narcoterrorista. Ahora es un ejército que está en igualdad de condiciones con el nuestro. El ejército de Bolívar, el de José María Córdoba, el de Antonio José de Sucre, en igualdad de condiciones con esta banda narcoterrorista. Nos derrotaron, queridos oyentes, nos dejó derrotar Juan Manuel Santos. Pues allá fueron a La Habana en ese plan de genuflexiones, un general, varios coroneles, un capitán de navío, nos parece recordarlo, y una teniente, no nos dijeron si de corbeta, de fragata o de navío especializada en políticas internacionales para ponerse a los pies del vencedor. Señales de ese vencimiento y de esa derrota. La primera, tenían la prohibición de usar sus uniformes militares. Un soldado no se deja quitar el uniforme nunca. Primero le tienen que quitar la vida. Esta humillación, la de ir a La Habana en traje de civil, es la mayor humillación que el ejército de Colombia tuvo en toda su historia. Pero no solamente eso, sino que estaba prohibido el himno nacional. Y nos dicen que sonó el himno de las FARC como sonó cuando se trataba de la reunión con las víctimas. No sabemos si en ese momento nuestros hombres se pusieron firmes e hicieron el saludo militar cuando sonó el himno de las FARC. ¡Qué vergüenza! ¡Qué dolor! ¡Qué pena! Y saber que está ya en La Habana el general Jorge Enrique Mora Rangel y que tuvo que presenciar este espectáculo o saber de él. En tercer lugar, viene el lenguaje. En las reuniones que se celebran entre ejércitos que han estado en contienda, en una guerra, el tema del lenguaje es un tema definitivo. ¿Cómo se refiere el uno al otro? ¿Cómo hablaba el general Flores de las FARC? Les decía bandidos
narcoterroristas. Así los llamó siempre, porque ese era el lenguaje de guerra de nuestras tropas gloriosas. ¿Cómo les diría en La Habana? Ilustres representantes de la contraparte, distinguidos miembros del ejército de las FARC, eso sí les podemos asegurar que no les dijo bandidos narcoterroristas. Perdimos la guerra. Por un general, por varios coroneles, por capitanes y tenientes de fragata, de navío, de corbeta, ya se sabrá exactamente. El objetivo era prestarle asesoría a las FARC. Porque dentro de ese lenguaje equívoco que se maneja sobre los asuntos de La Habana, se ha dicho que iban a asesorar. ¿Asesorar a quién? Para asesorar a De la Calle, déjenlo que vuelva. Para asesorar a Jaramillo, pues tiempo sobra y más bien Jaramillo los asesora a ellos en técnicas estalinistas. Y asesorar al general Mora, digo yo por ahí en algún escrito que para eso le falta mucha barba al general Flores. ¿A quién asesoraban? A las FARC. Nuestro ejército, nuestro glorioso ejército, genuflexo en La Habana, asesorando bandidos. Era lo que nos faltaba. Era lo que nos faltaba. El cáliz de la rendición. Juanpa le entregó el país a los bandidos de las FARC. A los que van a llegar aquí dizque a hacer política mentiras, van a llegar directamente al Congreso, dueños de la voluntad política de los colombianos, y nosotros de rodillas. Ese es el milagro. Una banda de prófugos, de sujetos que estaban perdidos en la nada, escondidos como unos miserables en Venezuela recibiendo el patrocinio de Hugo Chávez, tal como lo denunció Luis Alfonso Hoyos cuando era embajador ante la Organización de Estados Americanos en un discurso histórico. Esos bandidos dictando conferencias de prensa, esos bandidos diciendo que son un ejército que se reúne de igual a igual con el ejército nuestro, esos bandidos imponiendo condiciones y diciendo que el país va a tener que gastar en 10 años el 6% de su Producto Interno Bruto en atender las víctimas que ellos crearon. Los huérfanos de los huérfanos que quedaron del asesinato de sus padres por parte de esos bandidos, en atender la reconstrucción de un país vuelto pedazos. Ellos imponen las condiciones. Juanpa, detrás de un papel que le permita decir que puso fin a una guerra de 50 años, entregó la nación y entregó el ejército. ¡Qué vergüenza! Y lo dicen periodistas que no tienen nada que ver con el Centro Democrático. Salud Hernández Mora se lo dijo al general Flores. Difícil, entre comillas, mi apreciado general Flores, que lo hagan caer más bajo. No lo podían hacer caer más bajo, porque nunca pudieron hacer caer más bajo a nuestro glorioso ejército. El ejército que Álvaro Uribe dejó triunfador, orgulloso, admirado por todos los colombianos, es un ejército de vencidos que va a Cuba a pasar bajo las horcas caudinas. ¡Qué dolor! Acaban de escuchar la editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 40 minutos.